Muy bien, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a empezar con el tema de funciones. En la ficha de informativa de esta parte tenemos dados dos conjuntos no vacíos, ¿sí? Dados dos conjuntos no vacíos, voy a ir resaltando A y B, y una relación F que está incluida en A por B, ya que pertenece esa función pertenece a una relación, ¿ya? F es una función de A en B si y solamente si para cada X pertenece un A, existe a lo más, mira, voy acá, existe a lo más un elemento Y que pertenece a B. ¿De acuerdo? Existe a lo más un Y que pertenece a B. En español, todo esto significa que a cada elemento de partida le corresponde un solo elemento de llegada. ¿Ya? A ver, aquí en dibujitos, te lo explico. Si aquí tienes un elemento de partida, el número 1, ¿cuántos números le va a tocar en el otro lado, en el conjunto de llegada? Pues uno solo. Profesor, ¿puede repetirse ese elemento de llegada? Sí, por ejemplo acá, mira, tienes 3 y hace de nuevo llegar al número 4. No hay problema. Pero que le corresponde uno solo. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre, profesor, si del 13 sale otro y que sale aquí y llega a 5? Pues ya no es función. ¿De acuerdo? Si ocurre eso, ya no es función. Como lo veremos más adelante con este tipo de ejemplos. Entonces, este de aquí sí es función. Entonces, queda como función. ¿De acuerdo? Cada uno tiene un único de llegada. Aquí, por ejemplo, te dan que el 1, el 2, el 3, el 4 tienen único de llegada. En este caso el 5, pero tiene un único de llegada, ¿no? Eso es lo importante, que tenga un único de llegada. Aquí también es lo mismo, cada uno tiene un único de llegada. Pero acá, mira, observa aquí. El número 1 tiene 5, ¿no? El número 1 llega al 5. Ahí es uno de llegada. Muy bien. Pero el número 2 tiene el 4 y tiene el 5 de llegada, ¿no? Entonces ya hay 2 de llegada. Entonces, por esa razón que hay 2 de llegada, y esto ya no se puede, no se considera función. En plano cartesiano, perdón, en la forma conjuntista, esto quedaría así. Mírame, 1,5, sigo el 2,4 y ¿qué más? El 2,5. 2,5. Claro. Entonces, esto de aquí, mira, cuando se repite dos veces o más el elemento de partida con diferente de llegada, porque acá son diferentes de llegada, significa entonces que esto ya no es función. ¿Qué es si no es función? Es una relación, ¿de acuerdo? Aquello que no es función es una relación. Listo, entonces sigamos. Aquí mira, ve, lo mismo, el 2 tiene dos elementos de llegada. Por esa razón no es función. ¿De acuerdo? Muy bien. Este documento ya se encuentra en Cubicol para su descarga, ¿de acuerdo? Está en PDF para que no lo puedas observar con mejor detenimiento. Dominio. Bueno, hablar de dominio y hablar de rango ya es redundar. ¿Por qué? Porque ya hemos realizado nosotros la explicación de qué es dominio y rango en clases anteriores. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero hay que recordar algo. Al dominio se le llama preimagen o conjunto de partida. Conjunto de partida. Y al rango se le llama imagen o también un conjunto de llegada. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, nada más. Entonces aquí, mira, por ejemplo, ¿cuáles son el dominio? Pues el dominio será toda esta parte. ¿Cuál es el rango? El rango será toda esta parte, ¿ya? Entonces no me desplayo más en esto. Acá hay un ejemplo, ya lo puedes observar luego.
vamos a realizar entonces, a ver, aquí, algo importante aquí con respecto a las gráficas, ¿no? Porque vienen ejemplos con respecto a las gráficas. Cuando yo miro un gráfico y digo si es función o es una relación, entonces aquí es importante observar esto. Mira que una función real, sí, solo sí, toda recta vertical, mira, ve, tú desarrollas y haces una recta vertical o paralela al eje y que corte al gráfico a lo más en un punto. Por ejemplo, aquí mira, ve, ese de aquí está definido. A ver, un ratito. Vamos a colocarlo aquí. Ese de aquí está definido, mira, ve, esta función que le he subrayado está definido en F1. Si yo trazo una línea L, aquí está una recta L paralela a Y, a lo mucho tiene que cortarse en un punto. Si cortase en dos o más puntos, ya no es función. Esto sí es función, porque se corta en un punto. Donde sea que haga la recta, se corta en un punto. Pero aquí, en este gráfico que tenemos aquí, mira, ve, la función, esta función parece valor absoluto, ¿no? Función valor absoluto, pero que está yendo hacia la derecha. Este gráfico será función o será una relación. Entonces, lo que haces es comprobar realizando una recta vertical y tú dices, a ver, ¿en cuántos puntos ha cortado? Y acá corto en un punto aquí, corto en otro punto aquí. Entonces yo digo, a ver, si ya cortó en más de un punto, entonces esto ya no es función, ¿de acuerdo? Esto de aquí ya no es una función, es una relación. Entonces, ¿de acuerdo? ¿Le quedó claro? Bueno, sigamos entonces. Vamos a realizar aquí algunos ejemplos de cómo aplicarlo ya con lo definido arriba, a ver, en este tipo de ejercicios, ¿de acuerdo? A ver, por ahí tengan cuidado, se escapó la gallina. Cuidado con los audios, por favor. Muy bien. Hallar los valores de A y B para que el conjunto de pares ordenados sea una función. Entonces, mira, ve, me dicen que tenemos un conjunto de pares ordenados. Aquí está el conjunto de pares ordenados. Todos estos pares ordenados te dicen que hay que determinar el valor de A y el valor de B para que todas estas funciones, para que todos estos pares ordenados sean una función. O sea, para que cumpla que sea una función. Entonces, yo digo, a ver, para que cumpla que sea una función significa que cuando tengo un elemento de partida, ese elemento de partida no debe repetirse. ¿De acuerdo? No debe repetirse. Pero aquí se repite. Oh, mira, aquí se repite el 2. Pero si se repite, significa que los elementos de llegada deben de ser los mismos. ¿De acuerdo? Entonces, yo digo, esta parte van a tener que ser iguales. Entonces escribo 2A menos B. ¿A qué va a ser equivalente? Va a ser equivalente a... Va a ser igual a 5. ¿De acuerdo? A ver, repito porque esto va a venir en tu examen, ¿ya? Repito, a ver. Cuando tienes elemento de partida 2, está muy oscuro, 2, y el elemento 2 aquí también, no pueden repetirse porque si no, no serían función. Pero acá te dicen que son función. Dice acá, son función, que sea función. Entonces, lo único que tiene que ocurrir para que sea función es que los segundos elementos sean iguales para que pueda ocurrir que sea función. Por eso es que sale la igualdad. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo vas a hacer con los siguientes elementos. Acá tienes menos 1 y acá tienes menos 1 también. Significa entonces que los elementos que siguen
los conjuntos de llegada van a tener que ser iguales. Entonces por acá escribimos por acá, a ver, ¿cuál sería? 3, negativo 3 igual a... B menos A. Muy bien, entonces sería acá b menos B a menos igual a menos 3. negativo 3. Muy bien, y desarrollamos, ¿no? Desarrollamos, podemos realizarlo a través de un sistema de ecuaciones si gustas, o si no, pues despejar y reemplazar. Por ejemplo, el a pasa al otro lado, sería a menos 3. Esta parte lo reemplazamos aquí y decimos, a ver, 2a menos paréntesis. Paréntesis, ¿quién es b? B es a menos 3. A menos 3. O menos 3, sí. A ver, Elías, voy a preguntarte, ¿por qué coloco paréntesis? ¿Por qué coloco ¿Por paréntesis? qué? Porque, ¿Por qué? porque ahí está, verificando de B, ¿Sabes por qué? ¿no? La razón principal es esto, mira, ve, el signo menos. El signo menos que está delante. Ya que al tener más de un elemento, el negativo que está delante va a hacer que cambien los signos que están dentro del paréntesis. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces tenemos 2a Sí, pues. y cambiamos los signos de adentro del paréntesis. Así que sería menos a, Más 3. correcto, más 3 igual a 5. A ver, ahí desarrollen el a. A es igual a 2. A es igual a 2, correcto. Reemplaza. Reemplaza arriba, así que b, ¿cuánto vale? Menos 1. Menos 1. Y ya está. Tenemos el valor de a y tenemos el valor de b determinados. Eso es lo único que te pedían en este ejercicio, ¿de acuerdo? Muy bien. Le haces una captura de pantalla, por favor. A ver. Ahí, captura de pantalla para que lo puedas luego repasar. Listo, pasamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es bastante sencillo también. Solo son aplicativos estos ejercicios, ¿ah? Mira, ve, aquí lo que tienes que hacer es f de 2, mira, ve, f de 2, dice, buscar f de 2. Acá está f y te señala cada uno de los valores. Entonces lo que tú tienes que buscar, el f de 2. O sea, cuando x vale 2. Cuando x vale 2, aquí está, ve, busco 2. ¿Y qué más tengo que buscar? La respuesta. La respuesta aquí de f de 2 es 3. ¿Entiende? Entonces yo lo que voy a escribir acá, f de 2 vale 3. Nada más. Y sigo, son aplicativos. Busco f de 3. ¿Cuánto vale f de 3? Busco entonces acá también f de 3. Acá está el 3. 4. Correcto, Elías. Entonces yo digo, acá está f de 3 sale 4. Entonces acá sería más 4. Más. Sigo, f de 7. ¿Cuánto vale f de 7? Sería 3. Correcto. 3. Son aplicativos, como les digo, bastante sencillos. F de menos 2. 6. 6. Y f de 6. 4. 1. F 1. de 4 vale 1. ¿Cuánto sale el total? 17. 17. 17. Entonces esa sería la respuesta general de esta parte, ¿no? Tómale una captura para que veas qué sencillo es, porque vamos a tener que desarrollar ejercicios parecidos a lo que ya hemos visto, ¿no? Muy bien, sigamos. Sigamos. No hay preguntas hasta ahí, ¿verdad? Todo está muy muy sencillo. Ahora vamos a ver el dominio de una función. Vamos a ver el dominio de una función. También es bastante sencillo. ¿Sí? A ver, veamos. Dominio. Ya le dije que el dominio son las primeras componentes, ¿no? Sería menos 2, 4, 6 y negativo 2. Entonces acá escribimos en el dominio de la función el primero, que es negativo 2. Luego, ¿quién más? 2. Va siempre de menor a mayor. 4 y 6.
Listo, y eso es nuestro dominio de la función. ¿Ven? Ahora, para este otro ejercicio, ya este ejercicio ya es un poquito más complejo, pero ya lo hemos visto también en ciertas oportunidades. Una captura, profesor. ¿Cómo? Ah, la captura. No, esperen para que capturen los dos de uno solo. Miren, este es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque cuando está debajo de un radicando, se supone que tenemos que buscar los valores que le pertenecen a y o que puede tener y. Entonces, aquí los valores de respuesta no pueden ser negativos, como lo hemos visto en oportunidades anteriores, ¿no? Todos estos valores entonces de x menos 2 tienen que ser ¿qué? Positivos. Pero positivos ¿desde dónde? Desde mayor o igual a ¿qué? ¿A qué número? ¿Recuerdan? ¿Qué número? 0. Muy bien, mayores iguales a 0. Correcto, entonces x mayor o igual a 2. ¿De acuerdo? Mayor o igual a 2. Si hacemos nuestra recta, tendríamos aquí nuestra recta numérica. Aquí estaría el número 2, aquí estaría infinito positivo, infinito negativo. Negativo. Y luego trazaron nuestra línea y va hacia la derecha porque nos piden mayores. Y va sombreado este punto. Y además vamos a desarrollar o vamos a querer toda esta parte sombreada. Entonces nuestro dominio está determinado por el conjunto solución de cerrado en 2 hasta infinito. Infinito. Infinito Abierto. positivo. ¿Abierto o cerrado? Abierto. Abierto. Abierto porque Abierto, infinito no se cierra. ¿Está bien? Correcto. Siguiente. A ver, aquí tenemos esta función. Esta es una función en donde la variable está en el denominador. Cuando una variable está en el denominador, lo único que tienes que tener en cuenta es que el denominador no tiene que ser 0. ¿De acuerdo? O sea que x menos 3 tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué tiene que ser diferente de 0? ¿Por qué? Porque no existen divisiones entre 0. ¿De acuerdo? No existe divisiones entre 0. Así que quedaría x y el 3 pasa al otro lado. Así que x no puede ser igual a 3. 3. Tiene que ser diferente de 3. Por lo tanto, nuestro dominio en este caso, nuestro dominio, voy a escribirlo por acá. Nuestro dominio de la función, ¿sí?, está dado por, aquí puede tomar todos los números que quiera, todos, cualquier número, o sea que va a ser los reales, pero el único número que no puede coger o no puede tomar es el 3, por lo tanto es todos los reales excepto el número 3. Ese sería o vendría a ser el dominio de la función. Tener en cuenta este ejercicio, por favor, parecidos vienen para su examen. Profesor, ¿Sí? disculpe, profesor, ¿por qué aquí no puede ser 3? ¿Me puede explicar? Porque si colocas 3, ¿cuánto sería? 3 menos 3, ¿cuánto es? 0. 0. 3 entre 0. 3 entre 0. No tiene que, cuando tú escoges los elementos, no tiene que ser igual a 0, ¿no? No tiene que ser 0 en el denominador. ¿De acuerdo? Ah, ya. Por eso acá, mira, por eso es que desarrollé esto y hice esto. La primera parte dije diferente de 0. Tiene que ser diferente de 0. ¿Y quién lo hace igual a 0? De 0. Cuando valga 3, ¿no? Muy bien, tómenle la foto respectiva ahí, a ver. Fotografía Profesor, respectiva. y sí, profesor, una pregunta. Dime. Dime, Elías, te escucho. Y si fuera, sería 4, sí, sería 4, x menos 6. ¿Cómo sería? ¿Es igualito que cuando estoy explicando o diferente el proceso No te entiendo. de la función? Ya. No, es igual acá, mire, 3 sobre x menos 3, pero yo quiero el número par es 4, x menos 6. ¿Cómo sería? Allá, 4. ¿No es diferente? Ya, tú planteas, Sí. tú me estás planteando que Sí. desarrolle esto, ¿no? F de x
Sí, exacto. A ver, igual Para a poder... 4 sobre x menos 6. eh, Así, ¿verdad? sí, sí. Ya. Sí, profesor. Igual, de igual manera se desarrolla esto diciendo que x menos 6 tiene que ser diferente de 0. ¿De acuerdo? Entonces x tiene que ser diferente de ¿qué? De 6. Entonces el dominio, ¿qué está Ah, dado por el dominio? El dominio está dado por todos los reales, numerales excepto el número menos 6. 6. ¿Ve? Ah, ya. Ahí Ya, está. ya, profesor, ya lo entendía. Ahí está un ejercicio en cuenta. Elías está planteando este ejercicio, por favor, tenerlo en cuenta. Porque parecido viene para su examen. Profesor, Ya, disculpe, gracias, si profesor. sería arriba uno y abajo menos 3. ¿Perdón? Arriba sería x menos uno y abajo x menos 3. ¿Es igual el procedimiento? Sí. No hay problema. Lo único cuando tienes variables en el denominador, lo que tienes que definir es que el denominador no sea 0. ¿Ya? Luego ya tienes que definir el resto, ¿no? Si hay valores, en este caso, lineales en parte del numerador, no hay problema. Si hay valores ya de segundo grado, ya es distinto, ¿no? Ya, pero eso ya eso parte, eso de valores de segundo grado ya lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿De acuerdo? Entonces eso ya, esa parte. Ya, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Va aparte. ¿Ya? Listo. Entonces hasta ahí todo bien. ¿De acuerdo? Siguiente. Vamos a pasar al siguiente. Aquí te piden allá rango. Uy, 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 qué fácil para pedir rango aquí. A ver. Rango. ¿Cuáles son los elementos de rango? 3, 3, 3, 5 y 3. 5. 3 y 5 y luego 3. Ya no se repiten los Yo no, 3 y elementos. 5 nada más. Una sola vez, ¿de acuerdo? Listo. Siguiente, avancemos a los ejercicios. Los ejercicios son bastante aplicativos, como ya lo hemos realizado. No nos va a llevar más de 20 minutos realizar el bloque 1, 2 y 3. ¿Ya? Pero ya va a depender de ustedes. ¿Ya? A ver, les explico un poquito. El bloque 1, el bloque 2 y el bloque 3 vamos a tratar de desarrollarlos todos. Y luego les va a quedar la ficha de extensión. La ficha de extensión, esta parte, toda esta parte, ¿sí? Esto es su tarea, ¿de acuerdo? Entonces, si tú vas a realizarlo conmigo, vas a realizar los ejercicios de aplicación, entonces no vas a tener problema en realizar la tarea que va a ser para el día viernes. La tarea hasta el día viernes se va a tomar la tarea, ya que el sábado y domingo va a ser tu examen, ¿no? Entonces, ahí nada más, ¿ya? Entonces vamos a ir realizando el bloque 1, el primer ejercicio. Ya sabes, si tienes algún problema o alguna dificultad o pregunta, lo puedes realizar, ¿ya? Muy bien. Hallar A y B te piden si el conjunto de pares ordenados representa una función. Repito acá, mira, te dicen representa una función. Listo, muy bien. En una función no puede haber que el 2 se repita con acá el número 2. O el 3 se repita con acá el número 3. No se puede. ¿Por qué? Porque tendrían diferentes valores de llegada. Entonces, lo único que pueda ocurrir en este caso es que los valores de llegada sean los mismos. Entonces, aquí estos valores tienen que ser iguales, necesariamente. Y por acá, el 3 de aquí tiene que ser igual a la más b que está aquí. ¿De acuerdo? Eso entonces te va a brindar aquí las ecuaciones para desarrollar A y B. Entonces sería A más B igual a ¿qué? A más B igual a 3. Y el otro valor, a ver por acá. El otro valor que sería A menos B igual a menos B igual a 1. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, haga su sistema de ecuaciones. ¿Cuánto le sale A? A ver, jóvenes.
2. 2, Dos. correcto. Eliminamos B porque son signos diferentes. Sumamos A más A. Tendremos 2A. Es igual a 4. Simplificas mitad. Simplificas mitad. Mitad y mitad. Entonces te quedaría hay 2. Correcto. Y si ya tienes A, entonces tienes B. Si tienes B, que es aquí, mira, que es A, es 2, pasa a restar, sería B igual a 1. ¿Ya? Te piden A por B, así que sería 1 por 2, sería 2, ¿no? Y la respuesta aquí, 2. Listo. Preguntas y toma captura de pantalla. Profesor, tengo una pregunta, una duda. Sí. Escucho. Ya. Por ejemplo, le iguala el 3 al A más B. Ya. Y, o sea, mi pregunta es cómo identifico las para igualarlo. Correcto, mira, ve. Donde se identifica son en los elementos de partida. O sea que en el inicio del paréntesis sean iguales los valores. Por ejemplo, acá fue 2 y acá fue 2. Entonces, yo igualo los conjuntos de llegada, o sea, los segundos elementos. En este caso, acá fue 3 y acá fue A más B. Por eso es A más B igual a 3. Aquí, mira, lo que se repite es el 3 y el 3. Todos los conjuntos de llegada son A menos B y el 1. Coloco A menos B y 1. Lo igualo. El rango, ¿verdad? Sí, igualo los rangos de esos valores. Gracias, profesor. Listo. Otra pregunta. ¿Ya te capturaron? ¿No hay preguntas? Bueno. Listo, entonces pasemos al siguiente ejercicio, ¿ya? Muy bien. Listo, dice de la función. Es parecido, por no decir ya igual, ¿no? A ver, ustedes. A ver, me van a ayudar aquí, a ver. El 2. Y aquí el número 2 de nuevo se repite. Entonces, ¿cuál es igualo? A ver, dicten. ¿Qué igualo? A es igual, 2A 2A, muy bien. es igual a A cuadrado. Muy bien. Aquí simplifico A. Simplifico un A. Y me quedaría 2 es igual a A. Igual a... ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Después tenemos que B es igual... Tengo que reemplazarlo primero, el A. Reemplazarlo Sí, sí. aquí, mira, a ver. Reemplazarlo acá. Esto vale 2. ¿De acuerdo? Y acá sería también que vale 2, así que quedaría 2.4. ¿De acuerdo? Mira, 2.4. Uy, uy, uy. 2.4. Así que el de aquí, este valor 2.b, por la misma razón que este es 2.4 y este es 2,b, significa que el b va a ser igual a 4. ¿De acuerdo? Entonces acá, por lo tanto, acá b es igual a 4. Directo. Porque al reemplazar salió ese valor. ¿Ya? Listo. Ahora te piden hallar A más B. Sería 2 más 4 igual a 6. ¿No? 6. Uy, uy. Muy bien, ahora sí. 6. Listo. ¿Preguntas? ¿Lo entendieron? Profesor, disculpe, y el siguiente par ordenado que vemos 2, A al cuadrado, ¿también podrías tú relacionarlo con A, B? Es lo mismo. Si reemplazamos, completamos. Mira, hay que completar todo para que te des cuenta. 2, punto y coma. A al cuadrado. A vale 2. 2 al cuadrado, 4. Te sale lo mismo. Por eso son iguales. Estos tres entonces vienen a ser iguales. 2,4, 2,4, 2,4. Si reemplazas aquí también sale. Mira, a ver, reemplazas aquí. En este par ordenado sería 2 más 2 sería 4.
punto y coma b, ¿verdad? Pero b ya sabes que vale 4. Y si te das cuenta es igualito al de acá, ¿no? Entonces la única forma en que sea una función es que esos valores de los paréntesis sean iguales cuando tiene la primera componente repetida. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, repita. ¿Cuál parte? A ver, repito. Este es 4 y este es 4. Solo va a ocurrir esta parte ¿cuándo? ¿Cuándo ocurre esto? Cuando las segundas componentes son iguales. Cuando la segunda componente aquí viene a ser b y viene a ser 4. También lo pude hallar este b con este par ordenado también, ¿no? Es decir, este es 4, b y acá es 4,4, entonces b vale 4. También pude haberlo hallado aquí, ¿no? Es decir, b vale 4. Cumplen todo, ¿no? Pero como yo ya lo hallé que aquí vale el a, vale 2, ¿no? Y aquí el b, que quedaría 2, b, pero como tengo solamente 2,4 en todos los pares, tiene que ser b necesariamente 4, ya que para que sea una función, no puede repetirse este 2, ni este 2, ni este 2. No se puede repetir, ¿no? Salvo que todos los segundos componentes sean iguales. O sea, que este sea 4, este sea 4 y este sea 4. Por lo tanto, ¿ve cuánto vale? 4. ¿De acuerdo? Y ya, sí, ya lo hemos visto que sale que, sí sabes cómo sale, ¿no? Que este de aquí es igual a al cuadrado, ¿no? Que ya lo hemos realizado. Bueno, esa es la explicación de este ejercicio. Una captura de pantalla y pasamos al siguiente. ¿Alguna otra pregunta? A ver, callen ahora. Hablen ahora o callen para siempre, ¿ah? Cuidado. Aunque el viernes tienen otra chance todavía. Nadie. Bueno, siguiente problema. Ya tomaron captura, ¿no? Muy bien, nos toca realizar ¿Alguien tiene una pregunta? ¿O tomaron captura? Bueno. Pasamos a la siguiente función. Función f igual a 2,3, 3,4, 4,1. Calcular. Por favor, ahí cierren el micro. Estoy escuchando mi propia voz y pienso que me estoy preguntando yo solito. ¿Ya? Muy bien, entonces sería acá. Mira, esta parte es bien sencilla. Esta es bien sencilla. A ver, aquí lo que tienes que buscar es parte por parte. Aquí tienes f de 2. ¿Cuánto vale f de 2? Lo que tienes que buscar es aquí cuando empiece en 2. Cuando empiece en 2, ajá, el resultado da 3, ¿no? 3, ¿sí? Entonces tú escribes aquí f de 2, su resultado es 3. Entonces lo que te queda de esta parte es f de 3. ¿De acuerdo? Y sigue sumando más. Ahora vas con esta parte de acá, dices f de 3. Este bien facilito es. Buscas a ver, ¿dónde hay 3? Ah, aquí está el 3. ¿Cuál es el resultado de este 3? El resultado es 4. Entonces aquí de esta parte me queda f de 4. Mira que lo estoy haciendo parte por parte. En el grupo anterior directo lo hacía, pero igual, a ver. f de 3. Buscas nuevamente f de 3. ¿Quién es f de 3? F de 3 es igual a 4. De nuevo, entonces escribes acá, esto vale 4. Sí, 4. Más. Ahora f de 4. ¿Cuánto es f de 4? 1. Exacto, ¿ves? ¿Te diste cuenta? F de 4 vale 1. Entonces esto vale 1. Y el total vale 5. 5. Y ya está. La respuesta es 5. Bastante sencillo. Bastante sencillo. Es aplicativo nada más.
Muy bien. ¿Cómo vamos? Ya está, tomaron captura de pantalla. Pasemos a la siguiente entonces, ¿ah? Pasemos a al siguiente problema entonces. Muy bien, este de aquí lo voy a dejar que ustedes lo realicen. A ver qué resultado me dan en este ejercicio. A ver. No vayan a escribir los resultados porque ahorita estoy en presentación total y no puedo visualizarlos, ya que mi otra máquina no tiene conectividad. Ya, la clase anterior sí tenía conectividad en las dos máquinas, pero ahorita solamente estoy trabajando en una sola máquina, ¿ya? Así que no puedo visualizar sus mensajitos. A ver, empiecen. Recuerden que está elevado, ¿ah? Está elevado f de 0 elevado a la f de 1, más f de 1 elevado a la f de 2, más f de 2 elevado a la f de 3. ¿De acuerdo? A ver, ¿cuánto les sale? 12. 12. A ver, vamos a comprobarlo. F de 0. F de 0 nos daría acá hasta 0, pero nos da respuesta 1, así que sería 1. Elevado... 10, profesor, 10. A ver, elevado f de 1 nos da 2. Así que sería el primero 1 al cuadrado más. Siguiente. F de 1 es 2. 2 elevado a la f de 2, que va a ser f de 2 vale 3. 2 al cubo, correcto, más. Siguiente. 12 sale. F de 2, de nuevo tenemos aquí 3 elevado a la f de 0, que vale 1. Y ahí está, pues saldría 1 más 8 12. más 3, 12, correcto. Está bien lo que decía Fancio al inicio. Es 12. Ya está. Entonces, a ver, una captura de pantalla ahí. Y eso es todo. 3, 2, 1, listo. Pasamos al siguiente ejercicio. Muy bien, el siguiente ejercicio es un ejercicio condicional. No es tan complicado, hay ejercicios más difíciles. A ver, vamos a ver aquí. Ojalá que no se mueva. Ya, listo, no se mueve. A ver, si hay espacio suficiente para realizarlo. A ver, van a borrar aquí un ratito. Disculpen para configurar. Ya, ahí está suficiente. Muy bien, aquí, a ver, en este espacio tenemos de la función f de x, te piden determinar, mira, de esta función, lo que tienes que ver ya no es igual que las anteriores. Acá hay una condición, la condición si es x mayor o igual a 0 o x menor que 0. ¿Qué tienes que averiguar de esto? Que cuando tengas un valor mayor a 0, tienes que aplicar en esta condición. Pero si tuvieses menor a 0, tienes que aplicar esta otra condición. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienes dos condiciones distintas para cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, hay que tenerlo en cuenta porque hay que solucionarlo dependiendo de cada uno de los valores. Vamos a desarrollar primero esta parte. A ver, sería f de... Lo primero que desarrollamos, f de 3. ¿Cuánto nos da f de 3? A ver, Katy, ¿cuánto nos da f de 3? F de 3. X más 3. X más 3. No. Mira, justamente le he puesto amarillo porque le corresponde la condición amarillo. ¿Por qué? Porque es 3 y 3 es mayor a 0. Menos 1. Exacto, correcto. Colocas 2 menos 3, sale negativo 1. Entonces aquí sale negativo 1. El f de 3 sale negativo 1. ¿De acuerdo? Siguiente parte. A ver aquí, más f de... ¿Cuánto sale f de menos 2? A ver. Definitivamente tenemos que colocarle verde. ¿Por qué? Menos 1. Menos 1 no. No. 1 positivo. 1 positivo.
Sí, ¿por qué? Porque negativo 2 es menor a 0. Al ser negativo, entonces, aquí colocamos menos 2 más 3 sería 1. 1. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, aplicamos nuevamente las funciones. Sería función de negativo 1. Esto sería verde, necesariamente. Aplicado al verde. F de menos 1, ¿por qué? Porque está aquí. Sería menos 1 más 3. 2, correcto, 2. Más, siguiente. 1. Aquí, ¿verdad? Le tocaría a este amarillito. ¿No? Para esta función sería 1. 2 menos 1, 1, ¿verdad? Así que le corresponde 1 más 2, 3. Y esa sería nuestra respuesta final. La respuesta final sería 3. Listo. Tómele captura, pantalla, impresión de pantalla. Muy bien. Listo. Muy bien. Pasemos al siguiente. Pasemos al siguiente entonces ejercicio. ¿Ya? Siguiente ejercicio. Por aquí hay unos ejercicios bastante sencillos, ¿ah? Bastante sencillos. A ver, aquí, f de 3, determinar, solamente es para reemplazar. A ver, ustedes, reemplacen. F de 3, o sea, lo que tienes que hallar es cuando x vale 3. Cuando x vale 3, sería 5 por 3 más 4, ¿no? ¿Cuánto sería? 19. Listo, y eso es todo. Es aplicativo. Así viniera en el examen, ¿no? Pero no creo que venga así. Bueno, son aplicativos, así que no hay problema. A ver, la G. Tiene que venir así, profe, tiene que venir así. La G. Sea el costo de una tela en función de F de su medida X, denotado por CX igual a X más 1. Para 3 metros de tela, ¿cuánto debe invertir en soles? Pues reemplaza 3 igual a X. Así que sería 4 soles la respuesta, ¿no? Ya está. Pasamos al bloque 2. La tabla muestra los valores hallados. A ver, ¿hay preguntas? No. Muy bien. Pasamos entonces al bloque 2. A ver, aquí. Está un poquito más complejo el problema, pero no hay problema. Aquí es bastante sencillo. Miren, ve cómo lo vamos a realizar, ¿ya? Para acá. A ver, sería... Vamos a determinar, dice, luego de determinar los valores de A y B, hay que multiplicarlos, ¿no? Te piden el producto de A por B. ¿Ya? Entonces tienes que hallar A, tienes que hallar B, teniendo en cuenta este cuadrito. Tal vez así vengan para tu examen, sí. Creo que de este tipo sí puede venir. Lo primero que tienes que hacer aquí es utilizar los valores de la tabla. O sea, de X0. ¿No? Por ejemplo, acá X0, vas a reemplazarlo aquí X0 y lo vas a comparar ¿con qué? Con el valor de respuesta de X, que es 5. ¿De acuerdo? Entonces vamos escribiendo acá, vamos escribiendo y diremos, a ver, cuando X sea igual a 0, yo voy a tener f de 0 igual a que está multiplicado por 0 al cuadrado más b. ¿De acuerdo? Muy bien, sigo. Y digo, a ver, f de 0, acá está b. F de, cuando x vale 0, nos da 5. Así que este f de 0 vale 5. 5 es igual a por 0 al cuadrado. 0 al cuadrado es 0. Por a es 0. 0 más b sería b. Así que b vale 5. Siguiente. ¿Entendieron esa parte? Sí, ¿verdad?
Sí, profesor. Muy bien. Siguiente. Ahora voy a hallar voy a hallar x cuando vale 1. Y cuando x vale 1, tú tienes que determinar que esto vale 8. ¿Ya? Entonces por acá escribo, cuando x igual a 1, me va a quedar f de 1 más igual. Aquí hay que borrar el más. Esto es igual a por 1 al cuadrado más b. ¿De acuerdo? Por 1 al cuadrado más b. Entonces sería f de 1. F de 1, ¿cuánto vale? F de 1, ¿cuánto vale? Acá está b. Cuando x vale 1, f de 1 vale 8. 8. 8, profesor. 8. Ya hay que Ocho. tener en cuenta el cuadro, Elías. 8. Entonces sería acá al cuadrado. Perdón, 1 al cuadrado es 1. 1 por a viene a ser a. 1. Y b ya sabes cuánto vale. Pero B vale B 5. vale 5. Entonces el 5 pasa al otro lado. Restar. A vale 3. Aquí vale 3. Correcto. A vale 3. Ya está. Y me piden el A por B. producto de a por b. Sale 15. ¿Ya está? Tómenle fotografía. Su toma fotográfica. Su captura. Listo. Pasemos al siguiente ejercicio entonces. Ya que ya está toda esta parte. Pasemos a este ejercicio. A ver. Quiero que ustedes por favor lo determinen. Determinen el valor de e en esta función. F de a en b. Determinen la función, por favor. A ver, ¿cuánto sería el valor? El valor de f de 5. Recuerden que por favor para este tipo de ejercicios, exacto, este es el valor de x o de partida y este es de respuesta o y. Preimagen e imagen. Si me dicen f de 5, perdón, aquí. Sería 4. Correcto. F de 5, aquí busco el 5 y acá la respuesta es 4, siguiendo la línea. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien, entonces... F de 4 es 3. Correcto, entonces acá me queda f de 4. Miren, aquí me queda f de 4. Y f de 4 vale 3, me dice Elías, ¿no? F de 4, profesor, esto vale 3. Ah, ya, entonces esto vale 3. Sí. 3. Más, a ver aquí, el siguiente. F de 4. F de 4 vale 3, ¿no? Así que sería f de 3. Pero f de 3 vale 2. Así que todo lo de arriba sería igual a 3 más 2, 5. Abajo. 1, profesor. 5. F de 5, ¿cuánto vale? 4, ¿no? F de 5 vale 4. Más 1, Sí. 5. Y 5 entre 4, 5, 5. 1. 1. Ya está. La respuesta entonces aquí sería 1. 1. Y ya está. Eso es todo con respecto al problema. Muy bien. ¿Listo? ¿Estamos bien ahí? Muy bien. Captura en pantalla, por favor. Captura en pantalla para pasar al siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. ¿Listo? Ya. Sigamos. A ver aquí. La C. ¿Cuál sería la respuesta en la C? F, te piden hallar f de 3pi si f de x igual a 5. A ver, un punto para el examen. En 3, 2, 1, 0. No hay punto. Bueno, la respuesta es... ¿cuál? 2pi. 2pi, dice Elías. 2pi. 5, porque X no está en la función. Correcto, ahí está Carlos. 5, ¿por qué? Porque es una función constante. No hay X, aquí no hay X. Y si no hay X, no hay dónde reemplazar los valores.
Y si no tienes dónde reemplazar los valores, pues siempre va a salir 5. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso se le llama función constante, ¿no? Pasemos al siguiente bloque, bloque 3. Bloque 3. Bueno, a ver, no voy a hacer tanto alboroto aquí, solamente voy a realizar del bloque 3 algunos ejercicios que no hemos planteado. Eso de aquí ya es parecido a lo que hemos hecho arriba, así que no me voy a detener aquí. Tampoco aquí. Aquí, por favor, aquí hay un problema con el signo. Aquí es negativo 9 la respuesta en la 2, ¿de acuerdo? Negativo 9. Listo. A ver, sigamos. Aquí sí me voy a detener. De este gráfico, por favor, tener en cuenta que esta figura de aquí, la primera, son asíntonas, ¿ya? Esas curvas que nunca se llegan a tocar con los ejes de coordenadas, ¿ya? Muy bien, ahora, teniendo en cuenta eso, dígame cuáles de estas gráficas son funciones. A ver, tenemos A, tenemos B, tenemos C y tenemos La B. D. Hay más de una, pueden ser 2, pueden ser 3. A ver, de ustedes depende, a ver, voy a preguntar, a ver. La D, empecemos con D. La D, Empecemos con D. ¿La D será función o no? ¿La D será función o no? No, porque es relación. ¿Por qué? Porque es relación, Pero- tiene 2 puntos. Tiene 2 Relación. puntos. Claro, muy bien, porque al trazar aquí una línea choca en 2 puntos. Por lo tanto, no es función. La C, ¿es función o no es función? Sí, ¿Es función o no? sí, sí funciona. Sí es función, dice Carlos. porque Sí, tiene sí, dos puntos, tiene porque otro está abierto y es cerrado. pues. Muy bien, ahí dio el porqué, Elías. Correcto, si trazan aquí una línea, aquí este punto sí lo considera y acá no. Así que solamente si trazo una recta chocaría en un solo punto, ya que acá no lo considera. ¿De acuerdo? Muy bien. La B, ¿función o no? También funciona. También es función. Trazo una línea Sí, recta, también es función. choca en un solo punto, parte en un solo punto. ¿Está bien? Muy bien. Siguiente. ¿Función o no? Recuerda, repito, estos son asíntonas. ¿Ya? Esas curvas que no se chocan nunca en el eje de coordenadas. No funciona. Sí es función. Las asíntonas sí son funciones. ¿Ya? Solamente que está mal dibujada la de abajo, pero la de arriba sí está bien dibujada. ¿Ya? Están mal dibujadas, pero sí son funciones. ¿Ya? Muy bien. Ah, ya, profesor. Muy bien. Entonces, no juego. así no juega Perú, dice, ¿no? A ver, sigamos. Bloque 4. Bueno, acá se desconfigura, pero en su separata está bien configurada y lo pueden realizar. Eso también es muy parecido a lo que hemos realizado y esto es igual. A ver, quiero realizar la 4 que son de gráficos. 4 que son de gráficos. A ver aquí. A ver, lo voy a cuadrar bonito. Ahí está. Indique cuál de las siguientes gráficas representan una función. ¿Cuál de estos gráficos representan funciones? ¿Ya? A ver. Tenemos la 1, 2, 3 o 4. ¿Cuáles son funciones? Empezamos con la 4. A ver, 1. 2 y 4. ¿Función o no es función la 4? Sí es función. Muy bien. Muy bien. Siguiente. ¿Función o no es función? No. ¿Por qué no? ¿Circunferencia? ¿Hemos hecho circunferencia? Sí, Sí hemos sí, hecho, ¿verdad? Sí, porque está en el punto centro. Claro, Y muy corta una bien, son- sí, hemos hecho Sí. circunferencia, pero ¿hemos realizado en funciones? No, lo hemos realizado en relaciones, No, ya que si trazamos relaciones. Ah, una línea vertical, cortaría en 2 puntos. Mira, acá hay un punto y acá hay otro punto, 2 puntos. Por lo tanto, no es función, ¿de acuerdo? Siguiente, Negativo. ¿función o no? Sí. Sí. Muy bien, sí, sí es sí es función.
Primera, ¿función o no? Sí. Sí, Si es función. Sí. sí es función porque es abierto y el otro es cerrado. Muy, Y ambos muy, son cerrados. muy mal. No es función. Hay varios cortes en el No primer- es función. en el primer Claro, mira, ve, aquí, Porque ambos están abiertos. aquí está el problema. No es que ambos estén abiertos. Aquí está el problema, mira, ve, Ah, que aquí tienes una línea vertical. sí, dos abiertos. No es que esté dos abiertos, sino que acá hay un pedazo de segmento que está vertical. Una sucesión de puntos. Claro, y aquí si trazas una línea, si trazas una línea recta aquí, pues obviamente va a chocar en todos esos puntos. Hay un montón, infinitos puntos aquí. No, por lo tanto aquí esta no es función. Ya tengan cuidado porque de este tipo de preguntas va a venir para el examen. ¿Ya?